cogido un tranvía, es el número 2, que sale de Friburgo, y me ha dejado en una zona, es el tranvía que va al teleférico de aquí de Friburgo, que lo construyeron, fue de los primeros teleféricos del mundo en funcionar, además tan largo y con tanta belleza, la verdad. Ayer estuvimos allí, pero hoy me he venido aquí con el tranvía, me he bajado antes y estoy recorriendo un camino precioso entre montañas y bosque, y al mismo tiempo estoy viendo que debió de ser una ruta, la ruta de 1948, una ruta revolucionaria. Mira, estoy viendo aquí a mi izquierda, que es una zona de barbacoas. Aquí parece ser que les permiten hacer fuego. Tienen ahí una barbacoa estupenda, lo voy a enseñar. No sé si habrá salido porque tampoco quiero enfocar mucho. Bueno, como os digo, parece que es la ruta, como no entiendo alemán, bueno, por lo poco que he podido ver, debió de ser una ruta que siguió un tal comandante Sigel. Bueno, pues como digo, parece que es una ruta que siguió algún ejército revolucionario en 1948. Y esto me recuerda que cuando hablamos de la unificación de Alemania, la historia, los historiadores le dan mucha importancia a las revoluciones de 1848, que en España tuvo menos incidencia, pero que en la zona de Centro Europa y ciudades italianas tuvo mucha repercusión. Aquí parece ser que es en el momento en el que se configura un sector más liberal, con búsqueda de valores democráticos, frente a un sector más autoritario, que es el que luego posteriormente representará el canciller Bismarck. Pero ambas tendencias parecen tener un punto en común, que es que esa unificación alemana está buscada, quieren la unificación Alemania, la cosa está en decidir cuál de los estados y reinos y territorios que en ese momento formaban la Confederación Germánica, cuál de los estados llevaría la dirección, tendría la hegemonía de la unificación alemana. En los años 60, que es cuando ya se declara como rey Guillermo I, rey de Prusia, y nombra como canciller, primer ministro, a Bismarck, en los años 60 es cuando se configura esa trayectoria más basada en la guerra y en la consecución de la unificación mediante las armas, que es la parte que representa Bismarck. Es un luterano, muy anticatólico, considera que Prusia debe tener todo el poder para llevar a cabo esta unificación. Cuentan con el apoyo de la unificación italiana, que en ese momento, bueno, no la unificación italiana, no, de la tensión que hay entre los territorios italianos
Y mira, este es un grupo que parece que están como para recoger setas o algo así. Bueno, lo que se aprovecha, cuenta con un aliado, que son los italianos del norte, Véneto y Lombardía, que están muy enfrentados a los austriacos. Y Austria es el otro polo, en cuanto a lo que se refiere al territorio antiguo Sacro Imperio Germánico, que por cierto queda ya sin efecto a partir de las guerras napoleónicas y del Congreso de Viena. Entonces, la unificación alemana tiene estas dos como líneas. Por un lado, la parte más autoritaria, representada por Bismarck, y la parte más, digamos, de liberales y demás, con estos movimientos románticos, que toman cuerpo y tienen una situación especialmente activa en las revoluciones de 1848. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de analizar lo que es la unificación alemana. Por un lado, lo que he comentado antes de las tensiones entre la parte más autoritaria representada por Bismarck, que lanza un famoso discurso que se llama A hierro y sangre, que se la conoce como A hierro y sangre, y es su idea de que la unificación tiene que ser hecha por medio de guerra y violencia y por la imposición de las armas. Frente a esta postura está lo que he comentado antes, de más revolucionaria de tipo liberal, con búsqueda de la unión, pero también que haya parlamentos, ideas liberales, influido por el romanticismo. Y es en 1848 cuando es el punto de toque, en el momento a partir del cual todo esto se configura como dos vectores de fuerza hacia la unión y hacia el fortalecimiento de Prusia como territorio hegemónico. Y es a partir de este momento, en 1861, década de los 60, cuando está mucho más activo el canciller Bismarck. De hecho, hay varias guerras. Y hay una tensión también, que se me ha olvidado decir antes, entre estas dos tendencias más bien ideológicas, pero por otro lado también nunca podemos olvidar, y esto es algo que es lamentable, se me haya olvidado, que es el enfrentamiento contra el Estado, contra el Imperio austriaco, contra Austria. Tenemos que tener en cuenta que, por un lado, el Reino de Prusia, luterano, protestante, contra lo que es Austria, que es más bien un imperio multicultural, de plurinacional más bien, que más católico, y este enfrentamiento se tenía que dar de forma natural. De hecho, se llega a esa confrontación, a ese conflicto bélico en el año 1866, que luego la guerra contra Francia es lo que ya definitivamente le da toda la pujanza al Reino de Prusia para llevar a cabo la unificación de Alemania. La Confederación Alemana del Norte, creada en 1867, un parlamento, el Reichstag, y un Consejo Federal, en el que están representados todos los territorios. En teoría, todos los territorios son con el mismo nivel de decisión. Sin embargo, está claro que el poder hegemónico lo mantiene el Reino de Prusia. Bien, y el siguiente paso es, tras la victoria contra Francia, especialmente este es un momento decisivo, la victoria contra Francia, ya se habría creado la Confederación Alemana del Norte, pues tras esta victoria contra Francia hay desacuerdo entre el nieto de Guillermo I, que también se llama Guillermo II, que es nombrado emperador, y aquí se da el paso, se elimina la Confederación Alemana del Norte y se da paso al Segundo Reich. El primer Reich se asume que el primer Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico, que ya está disuelto hace tiempo, ya a principios del siglo XIX. Este Segundo Reich está definido por los desacuerdos entre el emperador Guillermo II y su canciller Bismarck, hasta el punto de que le llega a hacer dimitir en 1890.
¿Qué ocurre? ¿Cuál es una de las consecuencias de esta, digamos, de este Segundo Reich, de esta unificación alemana en los primeros momentos? Hay unos problemas, hay unas tensiones. Unas tensiones porque a pesar de que hay una lengua común y una serie de costumbres históricas y culturales, está ahí por debajo, hay es la Kulturkampf, la lucha cultural, digamos, porque son muchos territorios y cada uno tiene una diversidad dentro de esa más o menos común cultura, pero hay una diversidad. También en lo religioso, hay una tensión entre los territorios protestantes y los católicos, entre forma de concebir la política, más liberal, menos liberal, en fin, que esto le lleva a esa tensión entre el emperador y su canciller. Y como digo, ya le fuerza a dimitir. El Segundo Reich estuvo vigente hasta la Primera Guerra Mundial, en que se pasó a la República de Weimar.